many believe it? Abra su Biblia en Hechos capítulo 8, Open up your Bibles to Acts chapter 8, versículo 4 verse 4 al 8 vamos a estar leyendo. to 8. 8, 4 to 8 says the following. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Those who had been scattered preached the word wherever they went. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed the Messiah there. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. When the crowds heard Philip and saw the signs performed, they all paid close attention to what he said. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. For impure spirits came out of many, and many who were paralyzed or lame were healed. Así que había gran gozo en aquella ciudad. So there was great joy in that city. Levante su mano conmigo y diga, Raise esta your ciudad hand and say, this city va a recibir grande gozo. will receive great joy. Pero dígale al de al lado, comienza contigo. Say to the Dígale. person next to you, it starts with you. Tome su asiento. You may be Hoy seated. quiero hablar sobre un tema I want to speak of a que topic. puse, Dios quiere comenzar un avivamiento contigo. God wants to begin a revival with you. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero el hecho de que usted esté aquí es porque Dios tiene un grande plan con usted. I don't know if you realize, but if you're here, God has a great plan for you. En la vida su existencia no es una casualidad. In your life, your existence is not a coincidence. La razón por la que usted está aquí es porque Dios para un propósito lo ha llamado The reason you are here because God has called you for a purpose. y para un tiempo lo ha designado. And for a time He has decided. Y yo creo que todo grande movimiento siempre comienza con aquellas personas que piensan, hablan y se mueven diferente a todos los demás. Every great movement starts with people who speak, think, and differently from others. En una multitud de personas hay todo tipo de personas, In a multitude of people, there's a lot of different people. pero hay ciertas personas que se distinguen en su manera de pensar, en su manera de hablar y en su manera de moverse. Some people are distinguished by the way they think, they move, and they speak. Esas son las personas que realmente miran más allá que los demás. Those are people that see more ahead than others. Por eso la Biblia dice The que Bible says. la carrera no es solamente del que corre, dice, The race is not about the one who runs only, sino del que llega hacia la meta. but the one who reaches the goal. Porque correr cualquiera puede correr, Anybody can run, pero alcanzar el resultado de por qué corrí, realmente pocos lo pueden alcanzar. but to reach the result of why I run, few people can reach it. Por eso en Efesios capítulo 5, versículo 15 al 17, el apóstol le da una recomendación a los éfesos y les dice, In Ephesians, the apostle gives a recommendation in Ephesians 5, dice, miren pues con diligencia cómo anden, making the most of very important because the no days, como necios, sino como sabios. Aprovechen, dice, bien el tiempo porque los días son malos. making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish. El apóstol le está diciendo a los éfesos, les está diciendo, muchachos, levántense, despiértense. The apostle is saying, gentlemen, rise, Porque awaken. los tiempos en que estamos viviendo no son tiempos para estar en la luna soñando. In the times we're living, it's not a time for us to be in the moon No dreaming. son tiempos para estar perdiendo la cabeza o perdiendo las oportunidades. It's not a time to lose your head or the opportunities. La gente adormecida siempre pierde oportunidades. People who are asleep always lose opportunities. Pero la gente avivada siempre está teniendo resultados. But people who are revived are always having results. La gente despierta nunca está sin nada. People who are awakened are always not leaning La on. gente despierta siempre tiene algo que enseñar porque hizo algo para recibir y para obtener lo que ahora tiene. People who are awake are always learning because they have learned something and they Por eso fulfilled it. toque a la persona que está a su lado y dígale, por si te querías dormir, dígale. Touch the person next to you. If you wanted to Se fall te va a asleep, pasar la oportunidad si empiezas a roncar. if you start to snore, the opportunity will pass by. Sacúdalo y dile, Shake avívate, them dígale. and say, revive yourself. Porque Dios no trabaja sus planes con todo mundo. Does not don't work His plans with everyone. La Biblia dice que muchos son los llamados, The Bible says many were called, pero pocos But few son los escogidos. are the chosen ones. En otras palabras, hay gente que pierde la oportunidad para que Dios pueda hacer algo con ellos. In other words, people lose the opportunity for God to do something Hay with them. gente que el miedo, People that fear, los temores, fright, las inseguridades, insecurities, las dificultades de la vida, the difficultness of los life, procesos the process hacen que se pierdan la oportunidad
oportunidad para que Dios pueda manifestar algo grande con ellos. Make them to lose the opportunity for God to do manifest something great in them. Por eso la Biblia dice que cuando Gedeón fue a pelear contra los reyes, dice que se unieron 32,000 hombres. Was when Gideon went to fight against the men, 32,000 men Pero gathered la together. batalla no se ganó con 32,000, se ganó con 300. But the battle was not won with 32,000, but with 300. Porque aunque todos querían ser parte de la conquista, Everybody wanted to be part of the conquest. no todos estaban dispuestos a trabajar de la misma manera para obtener ese resultado. Not all of them wanted to work the same way to have those results. Y por eso tenemos que entender que en todo tiempo han existido tiempos difíciles. We need to understand that every time there has been difficult moments, Tú no eres el único atravesando la dificultad que estás atravesando. you're not the only one going through difficult times. Tú no eres el único pasando por el problema financiero o por el problema matrimonial. You're not the only one going through financial or marriage No problems. eres el único atravesando los temores o los miedos que hoy en día se oyen en el mundo. You're not the only one going through frights or fears that's going hurt up around the Usted tiene world. que entender que siempre han existido tiempos malos. You need to understand that evil times have always Pero los existed. tiempos malos But evil en times, gente buena, in good people, en gente espiritual, in spiritual en people, gente avivada, and people who are revived, no lo destruyen. they do not destroy Le them. sacan lo mejor a uno. They take the best out Le of them. sacan aquello They take que that posiblemente that estaba possibly adormecido was asleep o escondido. or hidden. Pero cuando alguien es empujado But a when creer, someone is to push to por eso el believe, Señor dice, that's why the Lord says, diga al débil, say to the weak, fuerte soy. I am strong. Si tú puedes creer If you can que believe algo grande está delante that something greater is y te ahead, esfuerzas, and you hard tenlo work for por it, seguro que vas a ver eso grande que está por I delante. assure you will see that great that's ¿Alguien ahead lo of cree? you. Someone believes it. Por eso oí una historia That's why I heard of a story una vez one de time un hombre of a man que dijo, that he said, pago $1,000,000 I pay $1 al million. que se tire a esta laguna llena de lagartos y me cruce al otro lado. Those who throw themselves into that lagoon full of Todo el mundo se crocodiles. miraba el uno al otro. Everyone look at each Nadie other. se quería aventar. No one wanted De to throw repente themselves. cayó un hombre Suddenly- y de repente se vio un hombre que iba And cruzando Suddenly a man was crossing el mar, the sea, dando para enfrente, going forward, dando para atrás, going back, respirando fuerte, breathing hard, pero lanzándose a tirarse hacia el otro lado. but throw himself to the other Y cuando side. llegó al otro lado, And when he reached the other side, el dueño de la laguna quedó impactado y dijo, oye, the owner of the lagoon was impacted and say, hey, ¿por qué te tiraste? why you threw yourself? ¿Por qué te aventaste? Why did you ¿Qué jump? te hizo aventarte? What made you jump? Y el hombre sin A respiración, man without breathing, sin aire, without air, dijo, mire, he said, look, yo no sé, I don't know. yo solo quiero saber All I want to know, quién me aventó a la who laguna. threw dijo. me to the lagoon? Porque a veces no entendemos, Sometimes we don't understand. pero adentro de nosotros, But inside of us, en medio de esos miedos, in the midst of en those medio fears, de esa persecución, in the midst of that en medio persecution, de esos temores, in the midst of those en medio fears, de las in the dificultades, midst of hay difficultness, alguien grande there's someone que great está dentro de nosotros, that's inside of que us, nos puede sacar hacia la otra that orilla, can take us to the other no side, como derrotados, not has defeated sino como one, vencedores. but has overcome us. Dile a alguien que está a tu lado, Say to the person los next to tiempos you, difíciles The hard times te van a sacar lo mejor de ti. will take Dígale. out the best out of you. Es por eso que Felipe That's why Philip, y esta iglesia, in this church, dice la Biblia que en medio de la persecución, that in the midst of persecution, en medio de la dificultad, in the midst of difficultness, estaban anunciando buenas noticias. they were announcing the good news. Yo me interesa esto porque Felipe It is interesting because Philip vivía la misma o en el mismo lugar donde todos estaban. lived in the same place where everyone was. La iglesia dice la Biblia que fue disparcida. The church was scattered, the Bible says. En otras palabras, In other words, cualquiera le puede entrar miedo, cualquiera le puede entrar temor. anyone can have fear or be afraid. Pero algo que Felipe nos enseña es que nunca Dios nos llamó para crear escándalos de lo malo. Philip teaches in the Bible that God never created us to make scandal. Dios nunca te llamó para anunciar lo que es incorrecto y lo que es malo. God never called you to announce what is bad and Nunca incorrect. Dios nos puso para aplaudir o para darle fama a lo incorrecto, a lo malo, a lo que Satanás está haciendo. Never God placed us for us to applaud what is Satan doing, what is evil and bad. Dios nos llamó para activar su palabra en nosotros en medio de la situación difícil y en medio de cualquier escándalo. God called us to announce His word in the midst of any hard situation. Por eso dice la Biblia en Isaías capítulo 40, versículo 9 al 10. That's what the Bible says in Isaiah 40.
Dios le dice a Isaías, súbete a un alto monte, God says to Isaiah, go to a high mountain. oh Sión, portador de buenas nuevas. O Zion, one who brings good news. Levanta con fuerza tu voz, Lift oh up- Jerusalén, portadora de buenas nuevas. You, Jerusalem, lift up your voice with shout. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, aquí está vuestro Dios. Lift it up, do not be afraid. Say to the towns of Judah, here is your God. Dios le dice a Isaías, dile a la gente God says to Isaiah, tell the que no people, digan, los tiempos son for not to difíciles. say there's Te va hard a ir times. mal. Things will go Se te bad. va a destruir el matrimonio. Your marriage will be destroyed. Dios le dice a Isaías, God tells to dile Isaiah, al pueblo tell to the que se people suba for them to en lo go alto in the high y que anuncien, and to announce, porque ellos son portadores de buenas nuevas. because they're carriers of good news. Y les dice, And he tells them, diles que anuncien, tell them to announce, aquí está vuestro Dios. here is your God. Porque en la gente Because in que people tiene fe, that has que faith, cree en el Señor, that believe in the Lord, siempre hay algo there's diferente. always something Por different. eso en Felipe That's why in Philip, había algo diferente. there was something different. Parecía que tenía la fórmula It seemed that he had the que lo formula diferenciaba de todos los demás. that will make him different from others. En Hechos capítulo 6, In Acts chapter 6, versículo 1 al 4, verse 1 to 4, nos enseña teaches us lo que había en Felipe what was in Philip y lo que tiene que haber en nosotros en estos días and what we need to have in these days. para que seamos una iglesia triunfante, victoriosa y ganadora de almas. We can be a church that is triumphant and winners of ¿Alguien souls. quiere ser ganador de almas? Someone wants to be a soul ¿Alguien winner. quiere ser triunfante? Someone wants to triumph. Los que no levantan la mano quieren ser derrotados Those who o don't qué? raise their hand want to be ¿Alguien quiere defeated. ser triunfante? Somebody wants to triumph. ¿Alguien quiere tener victoria? Someone wants to have a victory. Bueno, Felipe nos da Philip- la buena enseñanza, las cosas que habían en él. Gives us the good teaching that he had in Y him. dice la Biblia, Hechos capítulo 6, It says Acts chapter 6 que los discípulos, los 12 discípulos, that the 12 disciples, buscaron a personas para ayudar en la obra, en la iglesia. they were looking for people to help in the work in the church. Pero no escogieron a cualquier persona, porque si tú le das un tesoro a cualquier persona, They did not just anyone. If you give a treasure to someone, esa persona lo desvaloriza, lo pierde, lo arruina y echa todo a perder. the person minimizes, destroys it, or forgets about it. Ellos escogieron a hombres, dice la Biblia, que tenían buen testimonio, They chose men that had good testimony, que eran llenos del Espíritu Santo, full of the Holy Spirit, que estaban llenos de sabiduría full of wisdom, y que funcionaban con responsabilidad. and they function with responsibility. Estas cuatro cosas These four things había en Felipe. was in Philip. Por eso en medio de la dificultad, That's why in the Felipe, midst of the fickleness, avanzaba. Philip, he los advanced. demás Others, avanzaban. they will advance. Porque ellos cargaban estas They cualidades. carry these qualities. Una persona de buen A testimonio, person of a good testimony, Dios siempre la puede usar para dirigir al pueblo a hacer lo correcto. God can always use them to direct the people to do the correct things. Usted tiene que entender y tenemos que entender que no son nuestras palabras las que dirigen a las personas. We need to understand it's not our words that direct the people. Son la manera como nos conducimos que hacen que las personas crean lo que nosotros les hablamos. It's the way we conduct ourselves so people can believe what we speak about. Cualquiera puede hablar bonito, pero no cualquiera puede comportarse bonito. Anybody can speak nicely, but nobody can behave Es el nicely. estilo de vida que guía a las personas por el camino que tú los quieres llevar. It's the lifestyle that guides the people where you want to take them at. Hechos capítulo 8, versículo 6 dice que las multitudes se reunían para oír, prestar atención a lo que Felipe decía y para ver lo que él hacía. In Acts 8:8, it says that Philip, there's a lot of people that gather with close to Philip to listen to what he had said. A veces no lo pensamos, Sometimes we don't think about it. pero hermano, como te mueves But brother, how you move y lo que haces, and what you do, a alguien estás influenciando. you're influencing others. ¿Me está escuchando? Are you listening? Como te mueves Have you y moved lo que haces, and what you do, a alguien estás influenciando. you're influencing others. Por eso es muy importante entender That's why it's important to que la understand gente que Dios usa the people that God uses para traer movimiento to bring o movement avivamiento or a revival a un pueblo to people es la gente que se mueve diferente a los are demás. the people that move differently than others. Dile a la persona que está a tu lado, no Say te to the puedes person next to comportar you, como todos, dígale. You cannot behave like others. Tienes que vivir una vida diferente You a los need demás. to live a different life differently than others. Cuando Dios
quiere hacer algo con las personas, When God wants to do siempre, something with o the con people, un pueblo, siempre va a utilizar a personas como tú y como yo. He will always want to use people like you and I. Pero para que Dios pueda utilizarnos, nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos debe ser muy diferente a los de los demás. In order for us, God, to use us, we need to be different the lifestyle we have than Mi others. fe My tiene faith que ser más grande has to be que greater la fe del otro. than the faith of the Mi other one. valentía My tiene bravery que ser más grande has to be que el greater esfuerzo del otro. than the effort of the other Por one. eso dice la Biblia That's why the Bible en says, Éxodo capítulo 14 Exodus que 14, cuando el pueblo de Israel people of Israel iban a llegar were going to get al mar to the para sea. cruzarlo, To cross it, dice que voltearon a ver para atrás they look back, it y says, atrás de ellos and behind them, venían los egipcios. the Egyptians were Y cuando coming. vieron los egipcios, And when the Egyptians saw, automáticamente empezaron a murmurar contra Moisés automatically started to murmur against y le Moses. dijeron a Moisés, And they told Moses, ¿por qué nos trajiste why'd you brought a us morir en el to desierto? die here in the desert? Allá íbamos a morir We were going to die over there con buenas tumbas, with good con tombs, buen entierro. with good Pero graves. tú nos sacaste But you took us a out morir en el to desierto. die here in the desert. Y la Biblia dice And the Bible que says Moisés that Moses les habló a ellos spoke to en them el versículo 14 in verse y 14. les dice, And he tells them, muchachos, gentlemen, actívense, activate yourselves, avívense. revive El yourselves. Señor The Lord va a pelear por vosotros will fight for us mientras vosotros se while quedan we tranquilos. are still. Ese es el espíritu. That's the Esas spirit. son las palabras Those are the de words una persona of a person, con buen testimonio. of a good Que testimony. mientras todos dicen, While everyone says, escondámonos, let's hide un ourselves, buen líder, a good leader, una buena persona, a good person, un buen guía, a good guide, dicen, no, 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 says, no nos escondemos, no, let's not nos hide. paramos We firmes, stand firm. porque si Dios es con nosotros, if God is with nadie us, puede estar en contra no de one can nosotros. be against us. Nos paramos firmes, We stand firm. nos mantenemos fieles, We remain nos faithful. sostenemos, We sustain porque ourselves. Dios está con nosotros. Because God is with us. Por eso la Biblia dice That's why the que Bible says Saúl, that Saul, cuando Goliat when Goliath vino a enfrentar al pueblo de Israel, came to encounter the people of mire la Israel, diferencia look at the difference entre un líder of a leader atemorizado that was afraid, que lleva el pueblo that takes the people bajo la influencia de temor, under the influence of fear, y mire la diferencia and see the difference de una persona of a person valiente brave que lleva a su gente that takes their people o a la gente que está a su or alrededor the people around a them comportarse con to valentía. behave bravely. La Biblia dice The Bible que says Saúl that Saul tenía al pueblo o al ejército de had Israel, the army of Israel, los tenía escondidos. he had them hidden. Cada vez que venía Goliat, Each time Goliath came, todo mundo estaba atemorizado y escondido. everybody was Pero terrified. cuando llegó David, But when David came, cuando llegó David al campo de batalla, when David came to the field of the dice que battle, cuando oyó a Goliat, when he heard Goliath, dijo, he said, ¿quién es ese incircunciso? who is that ¿Quién es uncircumcised? esa persona o ese hombre que se atreve a retar al pueblo del Señor? Who is that person that is daring the people of the God? Cualquiera oyendo esas palabras Anybody listening to those words, se levanta. they rise up. Cualquiera oyendo ese tipo de ánimo Anybody hearing that encouragement, despierta. they awake. Cualquiera que diga palabras de esa naturaleza, Anyone who says the words of hermano, naturally, cambia el estilo, el the ambiente, atmosphere changes, el aire the air que se mueve en ese that lugar. moves in that place. Mientras un líder While a leader tenía al pueblo had the people con temor, with fear otro Another se one. levantaba He rose para up darle ánimo to give al encouragement pueblo. to the people. Por eso mi pregunta es, That's why my question ¿qué is, lenguaje estás hablando what language are you speaking a aquellos que te escuchan? to those that are listening to ¿Cuál es you? la actitud What is the que attitude estás demostrando that you're showing a aquellos to those que te están observando? that are watching you? ¿Cuál es la actitud What is the que attitude están viendo tus hijos? that your children are Que están seeing, viendo tu familia, that your family is que están seeing, viendo tus discípulos, your disciples are que están seeing, viendo tus amigos, your friends are seeing, en la escuela, in school, en el trabajo, in your job? estarán viendo Are they seeing a un cristiano a Christian con un testimonio de cobarde, with a testimony o of estarán cowardice, viendo a or un they're seeing cristiano a Christian con un testimonio de with a victorioso y de testimony of conquistador. victorious and ¿Qué overcomer? estarán viendo? What are they ¿Qué seeing? estarás demostrando? What are you showing? Porque cuando tú Because when you tomas la actitud take the de attitude Felipe, of Philip, que Felipe that Philip, en las circunstancias in the circumstances, obraba milagros, he worked miracles, téngalo por seguro I assure que you las vidas that the lives serán impactadas por el will be estilo de vida que tú y yo
vivimos, hermano. Impacted of the lifestyle that you and I have, brothers. Por eso la Biblia dice That's why the Bible que says Elías that Elijah, se había metido a una cueva. he hid himself in a cave. Dios le habló a Elías God spoke to y Elijah lo sacó de la cueva. and took him out of the cave. Porque Elías, aunque no se había dado cuenta, Elijah didn't realize adentro de él inside of o him, de él of him, iban a salir it was going to come dos out reyes two y kings un profeta and a prophet que él tenía que ungir. that he had to anoint. Aparte, habían Besides, 7,000 there were que no 7,000 habían doblado sus rodillas ante Baal. who had not kneeled their knees before Baal. Pero mientras alguien no se levante, While someone doesn't rise, nadie puede guiar a los 7,000 que te están esperando. no a one ti. can guide the 7,000 that are waiting for ¿Me you. estás escuchando? Are you listening? Mientras tú estés dormido, While you asleep, habrá gente there will be dispuesta. people willing. Pero mientras no nos levantemos, But if we don't rise, esos dispuestos, those that are willing, nadie los guiará. no one will guide Por them. eso es importante That's why it's que important reconozcas to que en recognize la cueva that in the cave, no se produce nada. you don't produce En la anything. cueva In the cave, solo se obtienen resultados de escasez y de pobreza. you only have results of shortage and Pero poverty. si sales de la cueva But if hoy, you come out of the cave si hoy te today, animas, if today you si take hoy te courage, levantas, and if you rise, si hoy dices yo voy a dar buen testimonio a los que me están esperando, and say, "I'm gonna give you a testimony," algo grande se va a despertar en ti something great will y awaken in algo you. grande se va a despertar en la gente que te está esperando. And something great will awaken Vamos, for those sacude who a wait alguien for que you. está a tu lado y Shake the dile, person next to te you. están esperando, And hermano, say, levántate, dile, they're waiting for you. Wake up. salte de la cueva, Come out of dile. the cave. Número 2, no solamente Number two, en not Felipe only. había un buen testimonio, In Philip, there's a good testimony. sino que la Biblia dice que también en Felipe And the Bible says that Philip also, y en los 7 hombres que los discípulos escogieron, and the 7 chosen that were se chosen by disciples, encontraba la llenura del Espíritu Santo. the fulfillment of the Holy Spirit was in them. La gente que despertará un grande avivamiento People who awaken a great revival es la gente que está llena del Espíritu Santo. are the people that are full of the Holy Spirit. Porque todo el que tiene al Espíritu Santo Anyone who has the Holy Spirit en el momento difícil in the hard moment, siempre puede contrarrestar con un milagro. they can always see a miracle. Los milagros son la prueba de la grandeza de Dios y del poder de Dios, hermano. The miracles are shows the greatness of God. Los milagros lo que dicen es The que miracles Dios está presente. What they say is that God is present. Las maravillas lo que dicen es que Dios no ha dejado de ser Dios aún en medio de toda circunstancia. Wonder speaks about that God has never stopped being God in the midst of the circumstance. Por eso los milagros son aquellos que intervienen en lo presente. That's why miracles intervene in the present. Y hablando de milagros, yo creo que un milagro se va a desatar en tu vida And I este believe día. a miracle will be unleashed in your life Te today. dije que yo creo que un milagro se va a desatar en tu vida este I día. say a miracle will be unleashed in Porque your life Dios hoy today. va a cambiar tu lamento en danza, God will change your tu sadness to tristeza en dance, alegría, your sadness tu to llanto joy, en gozo. your cry in Porque joy. los milagros The miracles siempre activan la fe. always activate faith. Y solamente los milagros son manifestados a través de la conexión con el Espíritu Santo. Only miracles are manifested with the connection of the Holy Spirit. Por eso la Biblia dice que en medio de lo que estaba sucediendo, The Bible says in the midst of what was going on, Felipe Philip y la iglesia and the church, funcionaban they functioned en milagros. in miracles. Dice la Biblia The Bible que says habían señales. there were signs. Dice el versículo 7 Verse 7 que aquellos says, que tenían espíritus those who had spirit, inmundos, immune, dice que los espíritus salían dando grandes voces. the spirits would come out Los shouting, paralíticos, the los paralyzed, cojos the lame eran sanados. were healed. Toda persona All people que quiere despertar un movimiento grande en él that wants to wake a great y revival que in them quiere que Dios lo use para algo grande, and wants them to be used by God, necesita tener conexión con el Espíritu Santo. they need to have a connection with the Holy Necesita Spirit. buscar al Espíritu Santo. They need to seek the Holy Spirit. Necesita buscar en oración. They need to seek Him in Necesita prayer. buscar en ayuno. Seek Him in fasting. Necesita buscar en lectura de la palabra. Seek Him in the lecture of the Bible. Necesita despertar They need to awaken ese poder that que power. solamente se manifiesta no en la fuerza natural, Only manifests not only in the natural strength, sino en la fuerza espiritual. but the spiritual strength. Por eso estos hombres That's why these men, estaban conectados y llenos del Espíritu Santo. they were connected and full of the Holy Spirit. Porque toda persona que está llena del Espíritu Santo, All people who are full of the Holy Spirit, el miedo que habita en las otras personas o que los invade the fear that dwells in other people invades y them les destruye la fe, and destroys their faith, ese miedo, that fear, la obra del
del Espíritu the Santo work of the Holy lo Spirit cancela. cancels it. Por eso dile a la persona que está a tu lado, Say to the person next to you, necesitamos buscar más la we need presencia to del seek more Señor. of the Dile. presence of the Lord. Dile, ya no van a ser palabrerías, dile No a la more persona a just tu lado. words. Say to the person Van a next to ser you. los milagros que Dios va a utilizar en tus manos, en tu boca Is the miracles y God en will use in todo your tu hands, ser para in all your being, testificar. to testify. Yo no sé si usted lo cree, I don't know if you believe pero it, Dios quiere levantarte but God wants to como rise una you persona as a que person manifiesta las obras que aún no se han visto. that manifest the work that we have En not medio de seen. tanto miedo, In the midst of all en fear, medio de tanto, en medio de tanto temor, in the midst of all en fear, medio de tanta dificultad, in the midst of all que el difficultness, Espíritu Santo that the Holy Spirit pueda obrar en nosotros can work in para us traer la esperanza a to un bring mundo sin esperanza, hope to a world without para hope, traer sanidad to bring a healing un mundo enfermo. to a world that is sick. Por eso Dios quiere levantarnos That's why God wants to como rise esas us personas as those que, people que pueden manifestar el poder de Dios. that can manifest the power Alguien of quiere God. que Dios lo use para ello Someone en wants este to be tiempo. used by God at this time. Número 3, Number 3, la Biblia dice the Bible que no says solamente eran de buen not testimonio, only they were good of testimony, llenos del Espíritu full Santo, of the Holy Spirit, sino que también era gente llena de sabiduría. also people be full of wisdom. Toda persona All people llena de sabiduría full of wisdom nunca habla lo que siente. never speaks of what they feel. Toda persona All people llena de sabiduría full of wisdom, nunca habla lo que they siente. never speak of what they Siempre feel. habla They always speak lo que of sabe que es verdad. what they know is true. Cuando hay sabiduría en ti, When there's wisdom in you, tú sabes you know que tus palabras, that your words, tu mensaje, your message, son palabras no que vienen de lo terrenal, sino que vienen de lo celestial. words that don't come early, but they come spiritually. Por eso mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13 al 14. Look what it says in 1 Corinthians chapter 2, 13 to 14. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. The person without the Spirit does not accept the things that come from the En Spirit. otras palabras, In other words, hay consejos there are que advice vienen that come de la sabiduría of wisdom, humana. human. ¿Me está escuchando? Are you listening? Hay palabras There's words que provienen that they de la come, sabiduría humana. But they come by human Pero aquí wisdom. está diciendo, But it's saying here, no les decimos estas cosas we're not saying these things sin emplear palabras. without giving words. O les decimos estas cosas no empleando palabras que provienen de la sabiduría humana. Or to these words taught by human wisdom. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, But in words taught by the Spirit, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. explaining spiritual realities with spiritual words. Una persona llena de sabiduría A person full of wisdom no habla lo que la humanidad está hablando. doesn't speak what humanity is speaking of. Habla lo que el Espíritu está diciendo. They're speaking what the Spirit is Es saying. por eso que nuestra boca se tiene que llenar de sabiduría. That's why our mind needs to be full of Nuestro wisdom. corazón se tiene que llenar de Our sabiduría. heart needs to be full of Cuando wisdom. usted dice esto se va a destruir, When you say this is going to be aunque destroyed, se vea que se está destruyendo, even if it seems that it's usted destroying, necesita cambiar su lenguaje you need to change your y language. decir, se and ve say, que se está it destruyendo, looks like it's getting pero Dios destroyed, lo va a mejorar. but God will make it Dios better. lo va a arreglar. God will fix it. Posiblemente no hay nada. Possibly there's nothing. Posiblemente está difícil. Or possibly it's hard. Posiblemente Possibly. la gente está diciendo People hoy, are saying no, today, me van a deportar. they will deport me. Deje de hablar con sabiduría humana. Stop speaking with Hable human con wisdom. sabiduría del cielo. Speak Hable the con wisdom of sabiduría heaven. espiritual. A spiritual Y digan, wisdom. And no say, me van a sacar. they will not take me Más out. bien me van a dar lo que They necesito will give para me estar en esta what I tierra. need to be here on Porque earth. cuando usted habla When you speak con sabiduría humana, with human wisdom, resultados humanos va a tener. human results Pero you will cuando usted have. habla con sabiduría espiritual, But when you speak with spiritual resultados del cielo le van a venir a sus manos. Results of heaven will Yo no come sé to si your usted lo hands. está creyendo en este I don't know día. if you're believing it this day. Change your Yo le language. dije a un joven en estos días, I said to a youth porque él these me days, dijo, he tengo said, que mantenerme abajo. I need to remain myself No down. puedo por salir mucho, me I van a la policía. Cannot go out, the Y le police. dije, ¿quién te dijo eso? And I say, who said Y that me to dijo, you? mi papá me dijo eso. My father said Pues that to dile a me. tu papá que deje de andar hablando locuras, le dije. Tell your father to stop talking Porque a veces son los craziness. mismos que están a nuestro lado It is the people that are los beside que us impulsan a que nosotros no hablemos lo que Dios dice que debemos hablar. that pushes us not to speak what God tells Pero us to una speak of. persona llena de sabiduría A person full of es una wisdom, persona que no importa lo que otros están diciendo a person that doesn't o matter lo what que others el are saying, mundo está
está anunciando or what the world is announcing. siempre creen a lo que Dios dice a través de su palabra. They believe what God Siempre says se through His mueven word. con lo que Dios They always dice move a través de su of palabra. what God says through Por His eso word. levante su mano conmigo That's why raise y your diga, hand with me Señor, and say, lléname Lord, fill me de sabiduría, of wisdom. que mi boca hable, That my mouth speaks. sabiduría, Wisdom. que mi corazón That my heart piense, thinks. sabiduría, Wisdom. que de mi corazón salga, Out of my diga, heart comes sabiduría, out. Wisdom. y que mi mente And that my piense, mind would think. sabiduría. Wisdom. Yo me imagino I imagine que esta gente that these a people, Felipe le decía, to Philip, they will say, nos van a matar, you're Felipe. going to kill us, Philip. Porque en todos los tiempos han habido todo tipo de gente. In all times there have been many Hay different gente people. que cree People that believe, y hay gente que no cree There's people that- totalmente. they don't totally believe. Yo me imagino que había gente que le decía a Felipe, I imagine people were saying to oye, Philip, bájale, bájale. hey, calm down, calm down. Mantente ahí medio secreteado porque Remain nos yourself pueden secret. agarrar, meternos presos y nos matan. They can capture us and put us to jail and kill us. Pero Felipe But tenía Philip un espíritu diferente. Had a different spirit. Miren lo que dice Primera de Crónicas capítulo 12 versículo 32. Look at First of Chronicles says, Dice que de los hijos de Isaacar, 200 principales, dice, eran entendidos en los tiempos from Issachar men who understood the times y que sabían lo que Israel debía hacer. and knew what Israel should do. Ese es el espíritu que Dios está despertando en Nueva Jerusalén y en ti y en mí. That's the spirit of God is awakening in New Jerusalem, you and Gente I. entendida en los tiempos. People that understand in the times. Gente que sabe lo que tiene que hacer. People that know what to No, do. no, no, no vamos a cerrar la iglesia. No, we're not gonna close no the vamos church. a cerrar células. We're not gonna close no vamos a cells. dejar de predicar. We're gonna not no stop vamos a preaching. dejar de hacer casa de paz. We're not gonna stop No, doing houses of porque peace. somos entendidos en los tiempos. No, because we understand the Sabemos times. We know que en los tiempos difíciles, that in the hard times, entre más toquemos, the more we knock, entre más prediquemos, the more we preach, más almas se ganan, más almas se souls salvan. are won, more Y por souls are eso hoy saved. te digo, That's why I levántate, tell you, rise deja up. el miedo a un lado, Leave the fear echa aside. el miedo a un lado, Throw the fear aside. cree Believe. que Dios quiere hacer algo grande contigo That God en este wants to do tiempo. something great with you in these times. Número 4, Number 4, estos hombres these men, tenían también, no solamente tenían ellos buen testimonio, not only they had a good testimony, llenos del Espíritu full of the Santo, Holy Spirit, llenos de sabiduría, full of wisdom, sino que también but also eran gente que cargaba responsabilidad. people that carry responsibility, Era gente que entendía people that understood lo que tenían que hacer what they had to do en el tiempo oportuno. in the time. Yo no sé a quién le has pasado la tarea que Dios te dio a ti. I don't know who you have given the assignment that God gave to you. Posiblemente Possibly lo difícil, the heart, como en esta ocasión, Has como in en esta situación, this situation te tiene escondido en una cueva has hid you hidden in a y cave, has abandonado and you have abandoned lo que Dios te ha llamado a hacer. what God has called you to do. Pero tienes que entender y tenemos que We entender need to understand que el hecho de que Dios nos dio la oportunidad, that the act that God gave us the no opportunity, desde que lo conocimos, not from on which we sino know que Him from, la Biblia dice desde antes de que fueses engendrado, But the el Bible says- Señor ya te conocía. before you inherit, God already knew you. Y el hecho de que el Señor antes de que tú existieras ya te conocía, eso significa que hay un gran propósito en tu vida para cumplirse. And the act that God before He made you, that means there's a great purpose for you to be fulfilled. Y por eso la tarea no se la puedes pasar a alguien más. That's why you cannot give the assignment to someone No else. puedes abandonar lo que Dios te mandó a hacer. You cannot abandon what God has called you to No do. puedes pausear You cannot put pause el plan the plan y el propósito and the purpose por lo que sientes for what you feel, o por lo que estás viviendo or for what you're o living, por lo que estás atravesando. or what you're going through. Hoy es el día Today's the de day que reconozcas for you to que recognize tienes una responsabilidad. that you have a Y la responsibility. responsabilidad And the responsibility en todo momento and at all te times llevará will take a you pararte firme to stand firm y a mantenerte firme and remain firm y a decir, and say, cuenten conmigo, "You can count yo on aquí me. estoy I am para here cumplir to fulfill lo que Dios me llamó a what cumplir." God has called me to Mire lo fulfill. que dice Primera de Crónicas, That's what First of Chronicles capítulo says, 12, chapter 12, versículo 33 al 38. verse 33 to 38. Dice que de la gente que se unió a David para pelear con él, People who united with David to fight with him. dice que de Zabulón eran 50,000 From Zabulon, there were que 50,000 salían a campaña that would come out of the camp
prontos para la guerra. for the battle. No le interese el número, Doesn't matter the number, no le interese la cantidad de personas. not interested in the count of people. Interésele la actitud que había en cada hombre y en cada persona. What's important, the attitude of each man. Dice que salían prontos para la guerra, They will come prepared for battle, dispuestos a pelear, willing to fight, sin doblez de corazón. without flowing of heart. En otras palabras, esta gente In other words, era gente activada, These people were activated, era gente dispuesta people that were willing, y era gente que el corazón no los manejaba. and people that their heart did not manage them. Era gente que el corazón no les andaba diciendo, ay no, hoy no, The heart was not telling them, no, not today. está muy frío, It's so cold. está lloviendo, It's raining. ay, duérmete un poquito Oh, más. sleep a little bit more. No era gente que el corazón les hablaba. It's the people who not speak to Como a them. usted no le habla el corazón, ¿verdad? As the heart does not speak to you, Esta right? gente no le hablaba el corazón. Esta These gente, people, the heart will not speak to ellos them. se movían They no move, por lo que Not sentían, about what they felt, se movían they por moved lo que sabían que fueron llamados a hacer. for what they knew, what they were called to Por do. eso dice que de Neftalí That's why from Naphtali, eran gente con escudo y con lanza, there were people with spear and a de shield hacer, to do. gente para la guerra, preparados para pelear. People of battle ready to fight. Dice, todos estos hombres dispuestos para guerrear vinieron con corazón perfecto para poner a David por rey sobre todo Israel. All these men ready for battle have placed David to set him as the king over Israel. Hermanos, los grandes movimientos no se dan con la gente común. Great movements are not given to common people. Los grandes movimientos Great se movements llevan a cabo are con taking place. discípulos que creen el todo por el todo en aquel que los llamó. To the disciples who believe it all from the one who had called them. Si tú te consideras una persona común, If you consider yourself a common person, entonces no te unas a el avivamiento y a la victoria que se aproxima. then you not unite yourself to the revival that is coming. And Pero to aquel que hit. sabe But those who know lo que tiene por dentro what they have inside, está sentado en su they're silla, seated in their chair, desesperado por desperate salir. to come out. Necesito que me I ponga. need them to place me. Pónganme, por favor. Put me. Pónganme. Put me. Ahorita no. Not right now. Ahorita no. Not right now. Pero está deseoso. But they're Pónganme. desiring. Put me. Necesito hacer I algo. need to do something. Necesito sacar I mi need nombre ahí. to take my name there. Necesito demostrarle al mundo I need to show the lo world que cargo por dentro. what I carry Esa es inside. la gente Those are the que Dios people está buscando en that God este is tiempo. seeking in this No time. gente que se siente en la banca, Not people who sit in sino the que bench. gente que diga, But people that Dios, say, aquí estoy, "Here I úsame am, para God. algo. Use me for Aquí something. estoy, Señor. I am here, Yo soy Lord. responsable I en am esta área. responsible in this Haz area. algo conmigo. Do something with Líder, me. póngame. Leader, Pastor, place me. úseme. Pastor, use me. Señor, haz algo conmigo. Lord, do something with me. Esa es la gente Those are the que people Dios está buscando en estos tiempos. God is seeking in Dios no these está times. buscando más cobardes Come en on. Nueva Jerusalén. In New Jerusalem, Dios ha levantado un ejército, un pueblo de valientes y God de has valientas conquistadoras. army of men and Sacude women a that alguien a tu conquer. lado, ponte de pie y sacúdelo You may y rise dile, and tú shake no eres someone. un cobarde, You're dile. not a coward, tell Sal them. de tu cueva, dile. Come out of your cave. Levántate y despiértate, dile. Get up and wake Dios up. quiere hacer algo contigo, God dígale, wants to do vamos, something with sacúdalo, you. Shake sacúdalo him, para que se shake him, despierta. so they can